Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios te bendiga en esta mañana. La verdad es que nosotros hay veces somos un mar de confusiones. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, nos dice que quiere hacer algo con nosotros, que quiere usarnos, pero al cabo de las horas o al día siguiente o la semana siguiente cometemos un error y creemos de que ya Dios no lo va a hacer. Entonces escuchamos la voz del enemigo que dice: tú no sirves, tú no vas a avanzar, tú no vas a crecer, no es contigo las promesas de Dios. Y eso hace que en nuestra cabeza haya cierta confusión de: ¿será que Dios va a operar? ¿Será que Dios va a obrar? ¿Será que Dios sí me va a usar? ¿Será de que Dios sí va a manifestar su gloria en mi vida? ¿O definitivamente no voy a poder ver la gloria de Dios en mi vida? Estamos en ese mar de confusiones donde la palabra de Dios tiene que ser mucho más fuerte que esa voz que nosotros podemos escuchar de que quizás no va a ocurrir nada, de que quizás no va a pasar nada con nosotros. Vamos a leer una historia y vamos a ver el ejemplo de uno de los apóstoles más usados por el Señor. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 16, verso del 15 al 18. Entonces les preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Fíjese lo que expresa el mismo Jesús de Pedro. Jesús pregunta: ¿ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro respondió lo que tenía que responder, porque dice la palabra que le fue revelado por el Padre. Le dice: tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice: caramba, Pedro, nadie te lo reveló sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo te digo a ti de que yo edificaré mi iglesia en ti. Tú eres la roca con la cual yo edificaré mi iglesia y vas a tener las llaves de los cielos. ¡Qué tremendo! Yo creo que yo escucho eso de parte del Señor a mi vida y para mí es un gozo, para mí es una alegría. Yo me imagino a Pedro en ese momento y yo: ¡wow! No se quería cambiar por nadie. ¿Por qué? Porque sentía que Dios le había llamado, sentía que Dios había declarado una palabra de bendición sobre su vida, sentía de que era un apóstol ungido por el Señor, era un discípulo ungido por el Señor y que Dios tenía grandes planes y grandes diseños para su vida. Es lo mismo. Dios, yo sé que te ha hablado. Dios me ha hablado a mí, como sé que ha hablado a tu corazón y te ha dicho y te ha manifestado que Él quiere usarte, quiere bendecirte, que tiene grandes planes contigo, que quiere llevarte a lugares para que tú puedas predicar su palabra, que quiere usarte con poder y gloria, que quiere hacer muchos milagros contigo y que te quiere bendecir, que Dios quiere que tú seas ese instrumento de bendición. Pero parece que nosotros, esa palabra que Dios nos da muchas veces, impide que nosotros podamos vivir o experimentar todas esas promesas que Dios nos hace con respecto a usarnos. Hablando del mismo Pedro, en la palabra de Dios, hay un pasaje siguiente en Mateo 16:22, la palabra dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Eso jamás te suceda a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Yo cuando leo la palabra, yo puedo ver lo que sucede y Dios no lo hace por casualidad. Pero aquí nos muestra que un versículo anterior, el Señor estaba diciéndole a Pedro que iba a edificar su iglesia, que era la roca con la cual iba a edificar y que le entregaba las llaves del reino. Pero un pasaje después, el Señor le dice: aléjate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo de que Él tenía que morir, pero que resucitaría. Entonces Jesús: no, Señor, tú no puedes hacerlo. Y Jesús le dijo: Pedro, eres una piedra de tropiezo, aléjate de mí, Satanás. Entonces vean esa diferencia, es la misma persona, pero vean esa diferencia que hace el Señor por medio de la palabra y que nos muestra el Señor por medio de la palabra, de que
nosotros estamos en un proceso con Dios donde escuchamos que Dios quiere hacer algo con nosotros, pero que también escuchamos que Dios nos disciplina, que Dios nos corrige, que Dios siempre tiene que estar allí para que nosotros no nos desviemos del camino. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Nos estamos equivocando en todo momento. Estamos fallándole al Señor en todo momento. Y Dios quiere que podamos entenderlo. Más adelante la palabra enseña de que el Señor otra vez le dice a Pedro, Pedro, mira, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, de ninguna manera. Efectivamente Pedro le niega, como cuenta la historia. Pero el Señor le llama con lazos de amor y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Le dice 3 veces. Y Pedro se coloca triste, pero le dice, Señor, tú sabes que te amo, entonces apacienta mis ovejas. El ejemplo que nosotros vemos de Pedro no es quizás todo lo que el Señor lo usó o lo poderoso que el Señor lo usó. Cómo por medio de la sombra de Pedro eran sanos muchas personas, por medio de Pedro cómo se convertían muchas personas. No, es que vemos una persona imperfecta. Pedro fue una persona imperfecta. Fue una persona que cometió muchos errores, pero que a la vez se quedó con las cosas buenas, que entendió que fue llamado por el Señor, que entendió de que tenía un propósito en Dios. Tú también tienes que entender lo mismo en esta mañana. Tienes que entender de que a pesar de tus equivocaciones, Dios está en control y quiere usarte. No puedes colocarlo como una excusa para no avanzar. Todo lo contrario, tienes que recibir la palabra de Dios y entender que te vas a equivocar, pero que Dios va a estar ahí para sostener y levantar tu mano. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y que entiendas que eres perfectamente imperfecto. Dios te bendiga.